La importación para el consumo se basa en un régimen aduanero que está orientado en estas leyes, que es la Ley General de Aduanas, que se emitió mediante el Decreto Legislativo 1053 y sus modificatorias, la Ley de Delitos Aduaneros, que es emitida por la Ley de 28008. Esta ley también nos ayuda para el tema de contrabando, ¿no? El reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros, la ley que establece la determinación de valor aduanero a cargo de la SUNAT, así como el Código Tributario y la Ley de Procedimiento General Administrativo. En este caso, para adentrarnos al tema, tenemos que definir lo que es la importación para el consumo y dentro de qué régimen aduanero está. Como sabemos, existen varios regímenes aduaneros, pero ¿dónde nos embarcamos? Esto es, existe el régimen de importación, regímenes de exportación, regímenes de perfeccionamiento, regímenes de tránsito y otros regímenes aduaneros o de sección. ¿Qué entendemos por importar? Cuando entra un producto al país. Entonces, dentro del régimen de importación se encuentra nuestro régimen, que es producto de esta exposición, que es la importación para el consumo. ¿Qué es el régimen de la importación para el consumo? Es el régimen aduanero en el cual permite el ingreso de mercadería aduanera al territorio para su posterior consumo. Esto es luego del pago de una garantía según corresponda. Esto es de derechos arancelarios, tributos y además pago de recargos, multas que hubiera, así como otros criterios de forma. En este momento, cumplimientos de formalidades y otras obligaciones aduaneras. En este mismo criterio nos vamos a dedicar a la numeración de la declaración aduanera de mercancías restringidas, donde existe un cierto tipo de documentación exigida por ciertas normas específicas, al igual que el cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. ¿Esto qué es? No se permiten la importación de mercancías prohibidas, que las vamos a seguir viendo a continuación. Prosiguiendo con ello, ¿cuáles son los requisitos para tener la condición de importador, ¿no? ¿Qué me hace a mí importador? ¿Soy persona jurídica? ¿Soy persona natural? ¿Puedo ser importador? Este régimen abarca tanto persona natural y jurídica y puede ser, y lo primero para en regla general, solicita de que tengas un número RUC activo y que no tengas la condición de no habido. Así como también por excepción aduce de que también no puede estar sujeto a un RUC. Esto es que puedes hacerlo como persona natural con tu simple DNI, en este caso si eres ciudadano peruano, o si eres extranjero con tu carnet de extranjería, ¿no? O permiso temporal de permanencia. Pero sin embargo, digamos que con el RUC tú pagas impuestos y obviamente estás sujeto a diferentes tributos, ¿no? Diferentes formalidades. Pero también cuando tú ya no eres, cuando tú no tienes RUC, también estás sujeto a diferentes formalidades, o sea, no vas a tener el mismo trato ni los mismos beneficios. Nosotros, los que somos como personas naturales, estamos sujetos a un límite, ¿no? Estamos limitados, a diferencia de los que tienen RUC, ellos que pueden importar sin límites, nosotros sí. Si en este caso queremos ser para consumo personal o menor, pueden ser importaciones ocasionales, ¿no? Donde el valor FOD por operación no exceda los $1,000 y que se registre por 3 importaciones anuales como máximo. Asimismo, si tú quieres hacerlo en por única vez, esto es en el año calendario, en donde el importe, el valor de la mercancía y el valor FOB va a ser de $1,000 a $3,000 y que no exceda los $3,000. Asimismo, excepcionando a los miembros de diplomáticos nacionales o extranjeros o un funcionario de un organismo internacional, ¿no? En ejercicio de sus derechos y que sea para la importación de consumo de vehículo o un manejo de su casa, que es una importación personal. Siguiendo con ello, procederemos a explicar el tema de las mercancías restringidas y las mercancías prohibidas. ¿Qué entendemos por mercancías restringidas y prohibidas? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que las mercancías restringidas sí pueden ingresar al país, pero sujetos a ciertos procedimientos y ciertos permisos, mientras que las mercancías prohibidas de importación no pueden ingresar al país. Y esto es en base de que el Estado peruano protege también su mercado nacional. Ahora, en lo que es mercancías restringidas, la numeración de la declaración aduanera de mercado, el DAM, esta documentación es exigida por normas específicas. Puede ser el ejemplo de aparatos electrónicos como un teléfono, que esto necesita el permiso previo del MTC, como los juguetes, que necesita permiso previo del DIGEMIT, o en este caso
los maquillajes, que es este requisito previo de limpieza. ¿Por qué? Porque esos son productos que tienen contacto directo con las personas. Pueden tener materiales tóxicos y nocivos para la salud de nosotros, por lo cual deben pasar ciertos requisitos y establecer de que sí están aptos para poder ser distribuidos en nuestro territorio. Mientras que en la mercancía de importación no prohibida son como semillas, líquidos, joyas, diamantes, ¿no? Alimentos que van a caducar muy rápido, mercadería falsificada, ¿no? Pirata, armas, entre otros. Todo esto se debe realizar en el procedimiento específico. Este es un control de mercancías restringidas y prohibidas que se encuentra en parte de la SUNAT, que está como DESPA P00.6. Debemos saber de que existen 3 modalidades de la importación para el consumo. La primera modalidad es el despacho anticipado. También está el despacho diferido y el despacho urgente. Con respecto al despacho anticipado, las mercancías deben arribar en un plazo no mayor o no superior a 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la declaración. Vencido este plazo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, las mercancías serán sometidas a un despacho diferido y en este caso el despachador de aduana solicita la rectificación de dicha modalidad a través de una solicitud electrónica. En el despacho diferido, este debe arribar dentro de un plazo de 15 días calendarios a partir del día siguiente del término de la descarga. Vencido también dicho plazo, cae en abandono legal y este puede ser sometido a un régimen aduanero establecido en el reglamento de la ley de aduanas. Con respecto al despacho urgente, en este despacho las mercancías deben arribar dentro del plazo de 15 días calendario antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendarios posteriores a las fechas del término de la descarga. Vencido dicho plazo, las mercancías son destinadas al despacho diferido, es decir, que vencido este plazo, la mercancía también cae en abandono legal. Con la siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la documentación para la tramitación, se debe tomar en cuenta lo que dice el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas. En ella nos dice que se deben utilizar para dicho régimen los siguientes documentos: declaración aduanera de mercancías, que esta debe estar debidamente cancelada y garantizada. También se debe utilizar el documento de transporte, también la factura o un documento equivalente a un contrato o declaración jurada según corresponda, un documento de seguro de transporte de la mercancía cuando corresponda, y también la aduana también solicita otros documentos que se requieran conforme las disposiciones específicas, ¿no? Que puede ser lista de empaque o información técnica adicional, puede utilizar volantes de despacho en caso sea solicitado por la autoridad aduanera, etc. Siguiente diapositiva. Con respecto al abandono legal de las mercancías, debemos tener en cuenta que la deuda tributaria, aduanera y los recargos que se generen por la importación de mercancías en abandono legal no pueden ser respaldadas por la garantía que está establecida en el artículo 160 de la ley. Asimismo, debemos tener en cuenta que se produce el abandono legal cuando las mercancías no hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo establecido o dentro del plazo de la prórroga otorgada para destinar conforme a lo previsto en el artículo 132 de la ley. Asimismo, se produce el abandono legal cuando hayan sido solicitadas a destinación aduanera, sin embargo, estas no se han culminado su trámite. Es decir, en el despacho diferido, dentro del plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente a la numeración de la declaración. Con respecto al despacho anticipado, dentro del plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha del término de la descarga. Y con respecto al despacho urgente, según el plazo previsto para el despacho anticipado o el despacho diferido, considerando si ha sido destinada antes o después de la fecha de llegada del medio de transporte. Es decir, tenemos que cumplir con dichos plazos. Con respecto a las mercancías en abandono legal, estas deben ser destinadas antes
que él efective su disposición. Ahora, para el levante, el funcionario aduanero verifica que las mercancías no hayan sido objeto de disposición por la administración aduanera. Con respecto al levante, siguiente diapositiva, con respecto al levante, dentro de las 48 horas y hasta 24 horas, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Dentro de las 48 horas se debe cumplir con lo siguiente. Transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte, numerar la declaración antes de la llegada del medio de transporte, contar con garantía global o específica previa a la numeración de la declaración, contar con toda la documentación requerida por la legislación aduanera y no haberse dispuesto sobre la mercancía una medida preventiva de inmovilización o incautación a la suspensión del despacho por aplicación de medidas en frontera. Asimismo, haberse transmitido la fecha de llegada del medio de transporte. Con respecto también a la declaración anticipada, esta ya ha sido asignada a Canal Naranja, es decir, el importador puede optar por la revisión documentaria antes de la llegada de la mercancía a fin de obtener el levante hasta las 24 horas siguientes al término de la descarga, salvo que la declaración pase a reconocimiento físico. Asimismo, la autoridad aduanera no está obligada a autorizar el levante de las mercancías en los plazos señalados porque quizás no se puede realizar dicha revisión documentaria o el reconocimiento físico, ¿no?, de estos bienes. En estos casos, las mercancías deben ser trasladadas a permanecer en el depósito temporalmente designado por el importador o en la zona primaria con autorización especial según corresponda. ¿Qué cosas son o a qué se llaman mercancías vigentes? Son estas mercancías pues, que son consideradas a solicitud del importador, que habiendo sido ya declaradas, cuya deuda tributaria y aduanera y recargo han sido cancelados, sin embargo, al momento de hacer el reconocimiento físico en la zona primaria, estas mercancías no han sido halladas o no han sido encontradas, ¿ya? Y además, estas mercancías deben estar transportadas en contenedores precintados en origen, así como también en carga suelta. Para la numeración de la declaración de estas mercaderías consideradas vigentes, la declaración precedente debe contar con levante autorizado, cumplido con el pago de la deuda tributaria y aduanera y recargos correspondientes. ¿Cómo se hace el despacho posterior de estas mercaderías o mercancías vigentes? Se hace a través de una declaración exclusiva para este fin y tiene que hacerlo el mismo importador y sin pagar la deuda tributaria y aduanera y recargos correspondientes, salvo pues aquellos gastos que correspondan a transportes adicionales, pero sin dejarse de lado el reconocimiento físico, que es de carácter obligatorio para este tipo de mercaderías. En cuanto a los casos de ingresos al país, por ejemplo, de una maquinaria o equipo de gran peso o volumen, que pese a constituir una unidad, sin embargo, su ingreso se realiza a través de varios envíos. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se va a transmitir? En la primera disposición, lo que se hace primero es, en la casilla que indica tipo de tratamiento, se coloca el código 5. ¿Ya? También se debe colocar el indicador 34, el cual se refiere a mercancía vigente, maquinaria o equipo arribado en despachos parciales. Y finalmente, también se debe transmitir el número total de envíos y a arribar la mercancía. El siguiente, por favor. La tramitación del régimen. Para la numeración de la declaración, en el caso del régimen de importación para el consumo que estamos tratando, el despachador de aduana va a solicitar la destinación aduanera a este régimen. ¿Cómo lo va a hacer? Transmitiendo la información de manera electrónica, empleando para ello una clave electrónica que se le ha asignado previamente para el caso, ¿no? En cuanto a la declaración, se va a tramitar bajo las modalidades de despacho aduanero que ya se han referido. En este caso, pues ya habíamos hablado del anticipado, el urgente o el diferido, ¿no? Cada uno con un código específico.
Así, por ejemplo, el anticipado tendrá como código de régimen el número 10 y lo referente al punto de llegada, esto es, terminal portuario, de carga aérea, o centro de atención en frontera o depósito temporal, llevará el código 3, mientras que para la zona primaria con autorización especial llevará el código 4. Para el caso de los despachos de envíos con urgencia, tendrá como código el 01. Aquí a la derecha vemos pues una lista o una relación de la mercancía que pueden ser considerados para estos casos de despacho urgente. Tenemos como, por ejemplo, los órganos humanos, mercancías y materias perecederas, materiales radioactivos, animales vivos, entre otros. Igualmente, para el caso de los despachos de envíos de socorro, como código número 02. También una lista de las mercancías que pueden ser considerados como casos de despachos de envíos de socorro, ¿no? En el caso de los vehículos, alimentos, medicamentos, las vacunas, entre otros, ¿no? Para los casos de despacho diferido será el código 00, pudiendo numerarse desde que el medio de transporte llega sin la transmisión del ingreso y recepción de la mercancía. La siguiente, por favor. La asignación del canal de control. La asignación del canal va a permitir determinar el tipo de control al que van a estar sujetas las mercancías. ¿Y cómo se va a realizar esta asignación? En el caso del despacho anticipado, se va a asignar cuando la declaración contenga el número del manifiesto de carga. En cuanto al despacho diferido, se va a asignar cuando la declaración cuente con la deuda tributaria aduanera, así como a recargos cancelados o ya debidamente garantizados. En lo que respecta al despacho urgente, se asigna cuando la declaración cuente con la deuda tributaria aduanera y recargos cancelados o también garantizados. El despachador de aduana puede solicitar el reconocimiento físico de las mercancías amparadas en declaraciones seleccionadas a través del canal verde y naranja antes de su retiro de la zona primaria. Ahora bien, según los colores que ha de asignar el sistema informático de la SUNAT, vamos a tener los canales que han de referir o indicar lo siguiente, de acuerdo al color. El canal de color rojo, por ejemplo, va a aludir a que las mercancías estarán sujetas a reconocimiento físico. El canal de color naranja señala que las mercancías serán sometidas a revisión documentaria. Y finalmente, el canal de color verde hace referencia a que las mercancías no requieren revisión documentaria, ni tampoco reconocimiento físico, y pues serán ya entonces de libre disponibilidad inmediata, el cual va a concluir el trámite con la SUNAT. El siguiente, por favor. Respecto al procedimiento, a ver, el 1. Como ya se indicó, en el caso de la numeración de la declaración aduanera de mercancía, para nuestro régimen, el despachador de aduana va a solicitar la destinación aduanera a este régimen, transmitiendo la información de manera electrónica a través de una clave asignada previamente para el caso. Luego, tenemos la entrega de los documentos a un agente aduanero que se va a encargar de realizar el trámite aduanero y ser nuestro representante o representante del importador ante la aduana, para lo cual se le debe hacer entrega de una carta notarial llamada mandato, donde se le va a ceder nuestra representación o la representación del importador. Y de esta manera, pues, ellos se van a encargar de hacer la importación a nombre del importador. El agente de aduana, o también llamado agencia de aduana, va a llenar, o se va a encargar de llenar la declaración, ¿no?, aduanera de mercancía, ¿no?, con toda la información que va a obrar en la documentación que será hecho entrega. Posteriormente, se hará el pago de los tributos aduaneros y luego, como siguiente paso, se va a verificar el canal del control a través de los colores que hayamos hecho referencia, verde, naranja o rojo, y según ello seguirán con el despacho para finalmente obtener el levante aduanero,
que va a ser el momento y el permiso en que aduana va a otorgar o dar el poder para hacer el retiro de la mercancía que se encuentra en almacén aduanero, ¿ya? Y con ello pues ya se podrá retirar la mercancía y ser enviado al importador. Buenas noches. En esta oportunidad voy a hacer referencia a los plazos. Las modalidades de importación tenemos al despacho anticipado, el despacho diferido y el despacho urgente. En el despacho anticipado, la mercancía se destina dentro del plazo de 30 días calendario antes de la llegada del medio de transporte. En el despacho diferido, se destina la mercancía dentro del plazo de 15 días calendarios, computados a partir del día siguiente del término de la descarga. Transcurrido este plazo de la mercancía, cae en abandono. Posteriormente, en el despacho urgente, se destina la mercancía dentro del plazo de 15 días calendario, antes de la llegada del medio de transporte, hasta los 7 días calendario, computados a partir del día siguiente del término de la descarga, de conformidad en el artículo 130 de la Ley General de Aduanas. Siguiente, por favor. Voy a hacer referencia a la extinción. Tenemos 11 formas de extinción de la obligación tributaria. Primero tenemos por pago. ¿Qué entendemos por pago? Que obviamente es un cumplimiento de determinada prestación que supone la liberación de la obligación del cargo del deudor. De conformidad al artículo 32 del Código Tributario tenemos diferentes modalidades de pago. Tenemos el dinero efectivo, cheques, notas de crédito negociables, entre otros. Por compensación, el artículo 40 señala que la deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos y tributos, sanciones e intereses, entre otros. Tenemos la compensación puede ser por 3, automática, de oficio, a solicitud de parte. ¿Qué entendemos por conciliación? Se extingue por consolidación cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierte en deudor de las mismas como consecuencia de la tramitación de bienes o derechos, según el artículo 42 del Código Tributario. Por cobranza dudosa o recuperación onerosa, significa que las deudas de cobranza dudosa constan que en respectivas resoluciones o órdenes de pago, mientras que las deudas de recuperación onerosa son 2, que constan en respectivas resoluciones u órdenes de pago o cuyos montos no justifiquen su cobranza, y aquellas que han sido autorizadas por el deudor tributario y cuyo saldo no justifique esa emisión por resolución u orden de pago. Siguiente, por favor. Por destrucción de la mercancía, la SUNAT procederá a destruir ciertas mercancías. Tenemos las contrarias a la soberanía nacional, las que atentan contra la salud, el medio ambiente, la moral u orden público. También tenemos las que se encuentran vencidas o en mal estado, los cigarrillos y licores, entre otros. Por adjudicación, la SUNAT de oficio o apellido de parte podrá adjudicar mercancías en situación de abandono legal o abandono voluntario o comiso. Eso es en conformidad con el artículo 184 de la Ley General de Aduanas. Por remate, entendemos que el precio de este base de remate para las mercancías en situación de abandono legal o abandono voluntario y comiso serán constituidos por el valor de una tasación conforme el artículo 182 de la Ley General de Aduanas. Por entrega al sector competente, hacemos referencia acá a que la administración aduanera podrá a disposición del sector competente las mercancías restringidas que se encuentren en situación de abandono, abandono voluntario o comiso, según el artículo 186 de la Ley General de Aduanas. Siguiente, por favor. Aquí, por último, tenemos 3 formas de extinción. Tenemos la reexportación de la mercancía sometida al régimen de admisión temporal para la reexportación del mismo estado. Quiere decir que este régimen aduanero permite el ingreso del territorio aduanero de ciertas mercancías con suspensión del pago de derechos arrendatarios y otros impuestos, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado, de conformidad en el artículo 53 de la Ley General de Aduanas.
En la exportación de las mercancías sometidas al régimen de admisión temporal para el aprovisionamiento activo, esto quiere decir que el régimen aduanero permite que el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías, en este caso, pero solamente aplicables a la importación para el consumo y que tengan recargos correspondientes con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado, según el artículo 68 de la Ley General de Aduanas. Y por último tenemos el dejamiento de la declaración. Esta declaración aceptada podrá ser dejada sin efecto por autoridad aduanera cuando legalmente no haya sido aceptada. Quiere decir que se acepta el cambio de destinación y no se hubiera embarcado la mercancía o esta no apareciera. Esto es de conformidad con el artículo 137 de la Ley General de Aduanas. Siguiente, por favor. Bueno, en este tenemos la bibliografía que hemos hecho uso para nuestro tema denominado importación para el consumo. Muchas gracias.